Lucas 8:18 dice de la manera siguiente: mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Amén. Ahí vamos a dejar la lectura. Tengan la bondad de sentarse. Los que están en casa también tomen su asiento, y vamos a recibir esta palabra que el Señor ha preparado este día para nosotros. El tema de este día lo he titulado un oído sano. No hay cosa peor que tener sordera, ¿verdad? Están repitiendo las cosas a uno y uno está siempre, ¿cómo? ¿Qué dice? Y entonces la sordera puede ser muy estresante de repente. Y un oído sano habla precisamente de eso, pero ya en términos más espirituales. Uno de los mensajes más importantes en la Biblia es el mensaje de oír. Ese mensaje bíblico de oír es muy importante, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, siendo que la fe para que alguien sea salvo comienza precisamente con un oído que está dispuesto a escuchar, y que por eso llega la fe para confiar en el Señor, la fe para creer en Dios. Entonces esto de tener un oído sano se vuelve súper fundamental. Tener un oído sano se vuelve importante, porque es como la primera estación en la vida y en el desarrollo de un creyente. Y en la Biblia obviamente vamos a encontrar muchas porciones que nos hablan de la importancia de oír, que nos repiten una y otra vez, especialmente en el libro de Proverbios. Habla de que escuchar, oír e inclinar el oído al consejo nos libra y da mucha palabra. El libro de Proverbios es uno de los que más nos habla de escuchar el consejo del Señor. Pero hoy hemos leído una porción que Jesús, hablando, les dice a sus discípulos: tengan cuidado como ustedes oyen. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará más, se le dará, y todo el que no tiene, aún lo que piensa que tiene, se le quitará. Y eso hay que ponerle atención, porque tiene que ver con el oír. Ahora, esta porción que hoy hemos leído, lo que le ha precedido a esto que leímos en Lucas, es la parábola del sembrador. Eso es lo que ha precedido. Es decir, que para que Cristo llegara a decir esto, ha dicho otras cosas muy importantes. Él dijo: el sembrador salió a sembrar, y parte de la semilla cayó junto a los pedregales, parte de la semilla cayó junto a los espinos, parte de la semilla cayó junto al camino, y la que cayó junto al camino, las aves vinieron y se la llevaron, así que no pudo dar fruto. La que cayó junto a las piedras, el calor del día la ahogó. La que cayó junto a los espinos, los abrojos la ahogaron. Luego él explica qué es lo que significaba cada uno de esos ejemplos que él da. Y él dice: bueno, las espinas significan todas las ocupaciones que las personas pueden llegar a tener, y que nunca la palabra da fruto en ellos. La que está junto al camino, la gente se alegra a recibir la palabra, se va para su casa, se va al trabajo. Las personas comienzan a desafiarles y a decirles: deje de creer esas locuras. Y entonces como que le empiezan a robar aquello que uno recibió. Y luego la que cayó junto a las piedras, el calor de las pruebas, cuando sale el sol y cuando la vida se pone difícil, muchas personas desisten y ya no quieren seguir al Señor. Pero dice que hubo una parte que cayó en buena tierra, y esa dio mucho fruto. Y bajo esa perspectiva, el Señor da esta palabra que hoy hemos leído. Es decir, que el Señor termina todo lo que está diciendo hablándonos acerca de tener un oído sano, de tener un oído sano, de saber escuchar. Ahora, si hay oídos
sanos, seguramente usted dirá, tienen que haber oídos enfermos. Y lo crítico del tema es que al que tiene oído sano, dice la Biblia, que aquel que sabe cómo escuchar, aquel que sabe cómo oír la palabra de Dios, aquella fe que tiene, aquello poquito que pueda tener, eso el Señor se compromete en darle más. Y aquel que no tiene lo que piensa que tiene, se le quitará. Entonces, la verdad que contiene esta porción es muy amplia, porque eso te puede hacer crecer o disminuir. Un oído sano te hace crecer, un oído enfermo te hace disminuir y perder un día completamente todo lo que tiene que ver con la fe. Ahora, la pregunta que hay que hacernos aquí es: ¿cómo es posible que una persona pueda escuchar el mismo sermón y tenga una conclusión equivocada? No sé si ha oído o ha visto personas así, que dos oyeron lo mismo, unos respondieron apropiadamente y otros salen con unas cosas bien torcidas, hermano. Los ejemplos en la Biblia son muy comunes. Por ejemplo, las personas pueden leer acerca del adulterio de David, pero fíjense que hay personas que cuando oyen de eso lo que les viene es temor. Pero siempre hay un loco por ahí que lo que oye es al revés las cosas. Lo que oye es consuelo. Dice: ya ve que aunque uno ande echándose una canita al aire, y aunque alguien viva una aventura, ya ve que Dios le puede ayudar. Y ellos entonces, por alguna razón extraña, escuchan una predicación y la aplican al revés. ¿Conocen gente así ustedes? De repente algún familiar. O por ejemplo el amor de David con Jonatán. El amor de David con Jonatán ha sido una de las porciones de la Biblia que cuando se ha escuchado con un mal oído, lo que terminan diciendo las personas que oyen mal las cosas es que era un amor homosexual. O pensemos en Lot, el ejemplo de Lot, el incesto de Lot. Que Lot, siendo librado por el Señor después de que el Señor juzga aquella ciudad donde Lot vivía, las hijas, como no tenían descendencia, lo emborrachan y entonces tienen relaciones sexuales con su padre. Y entonces el que tiene mal oído, el que está enfermo, llega a unas conclusiones, hermano, pero bien diabólicas, hombre. O sea que no dirige todo esto a la santificación, sino que lo dirige en otro sentido. Y eso es en toda la Biblia. El enfoque, por ejemplo, hacia las contradicciones aparentes que la Biblia tiene. Muchos dicen: bueno, hay dos historias de la creación. Y no es cierto. Esas son cuestiones en apariencia, porque en uno se está describiendo una cosa y en el otro capítulo, en Génesis, está describiendo otra cosa. La intención del escritor no era contar dos historias de la creación. Y de esa manera usted va a encontrar personas que de la Biblia toman verdades que los levantan, que los animan, que los hacen mucho más santos, mucho más sensibles, mucho más misericordiosos. Y va a encontrar personas que leen la misma Biblia y lo único que se hacen es más bandidos. Y todo está en el oído. Fíjese que en la vida natural, cuando alguien no logra desarrollar el habla, cuando un niño no logra desarrollar el habla, no le revisan la lengua, lo que le revisan es el oído. Cuando alguien de repente dice: fíjese que yo el inglés no sé, no lo desarrollo, entonces el problema no es su lengua, el problema es su oído. Cuando alguien desafina cantando, su problema no es en el cuello, es el oído.
Y entonces esa persona puede hacer todo lo que quiera y puede practicar todo lo que quiera. Y puede hacer todas los calentamientos de garganta, puede hacer todo lo que quiera. Pero si el oído está mal, no importa cuánto practique, porque al final está en el sentido auditivo la gran mayoría de los problemas. Así que si un creyente no da frutos, lo que debe revisar es sus oídos. ¿Cómo es que estamos oyendo? No van a decir nada ustedes, los que están en casa de culto. Si un creyente no da buenos frutos, no se equivoque, tiene que saber cómo es que escucha. Por eso cuando a veces estoy en reuniones y he explicado algo y digo: ¿qué piensa usted, hermano? Y entonces me gusta escuchar, agarrar un feedback, qué es lo que piensan. Y muchos hermanos están bien ubicados, pero siempre me sale uno por ahí que a saber qué estaba oyendo. Quizás estaba chequeando su celular cuando yo estaba hablando. Algo pasó, pero no están alineados a un pensamiento bíblico y se salen. Yo todavía tengo que decir esto: si usted siente que el evangelio no tiene sentido, revise sus oídos. ¿Cómo es que está escuchando? Porque en primer lugar, no basta con oír, hay que distinguir, hay que discernir. No basta con oír, hay que tener discernimiento, hay que distinguir qué es lo que Dios está hablando. Y hay varias maneras de oír. Están los que oyen con prejuicio, están los que oyen con rebeldía, están los oídos que están enfermos. Son oídos que oyen la palabra con resentimiento, con rebeldía, con prejuicio. Y está también los que escuchan la palabra con corazón limpio. Ahora, ¿por qué digo es que no basta con oír? Hay que discernir, hay que tener un oído sano, hay que saber la diferencia, qué es lo que Dios está hablando. Están los que oyen con prejuicio. ¿Quiénes son ellos? Vamos a ver rapidito. Este grupo de personas, los que oyen con prejuicio, tienen conceptos preconcebidos y muy negativos. Desde el momento que van a oír al predicador, ya leyó la palabra, ellos dicen: esto va a decir, y si no dice esto, pues lo que diga ya no me importa, porque yo creo que esto es lo que dice la Biblia. Y ya no a esa persona que tiene prejuicio, ya su oído está enfermo, porque no importa lo que Dios quiera hablarle, esa persona está prejuiciada. La persona prejuiciada también tiene otra característica: quieren que la Biblia se ajuste a sus criterios. Eso es prejuicio, es un juicio predeterminado. Es cuando yo quiero que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y por eso el Señor dice: tengan cuidado, dice el Señor, cómo ustedes escuchan. El que oye con prejuicio también, número 3, lee desde la cultura actual. Lee con prejuicios porque cuando lee, quiere entender la Biblia desde la cultura actual. Y el detalle es que la Biblia se escribió en un periodo de más de 1600 años, en culturas diferentes, en idiomas diferentes. Y uno quiere, con esta mentalidad western mentality, uno quiere entender la Biblia que se escribió en un contexto totalmente distinto. Y entonces pensamos que la Biblia dice lo que nosotros creemos. Le voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, un botón, dicen por ahí. Yo recuerdo los grandes debates hace años, que si una mujer podía usar pantalones o no. Y se armaban unos debates porque algún hermanito leyó ahí que la mujer no debe usar el atuendo de hombre. El detalle es que cuando se escribió eso, el hombre no usaba pantalón. Un pequeño detallito, ¿verdad? Que cuando eso se escribió, el hombre usaba igual que la mujer usaba vestido. Solo que habían la túnica, y había ciertas costuras y formas que el vestido del hombre tenía que el de la mujer no tenía.
y que la intención de Dios era no promover el transvestismo o el homosexualismo, por ejemplo. Y esa era la idea de Dios. Pero un hermano lo leyó con la mentalidad de hoy y empezó a decir que las que usaban pantalones eran Jezabel, eran las hijas del mismo Satanás. Y mira, hermano, unas predicaciones tan crueles. Bueno, pero ese es leer la Biblia o escuchar la palabra ya con prejuicio. Escuchar la Biblia con prejuicio es interpretar y juzgar en lugar de dejarse juzgar por la palabra. Porque a veces somos ya conocedores de la Biblia y cuando el predicador empieza a hablar, uno empieza a decir: no, yo he leído tal comentario de tal comentarista y dice esto y lo otro. Ya uno no está comiendo porque uno ya está oyendo con prejuicio. Así que no basta con oír, hay que distinguir. Uno tiene que saber si está oyendo la palabra con prejuicio y uno tiene que decirle: Señor, aquí vengo para que tú me examines, Señor. Examíname, oh Señor, y mira si hay en mí camino de maldad. Están los que oyen con rebeldía. Los que oyen con rebeldía es un grupo dentro de la iglesia del Señor. Es un grupo que no han podido lidiar con un descontento. Son personas que buscan justificar sus errores. Entonces, como digo, no basta oír, hay que discernir. No basta solamente con venir a la iglesia y escuchar, sino que uno tiene que saber. Porque si yo vengo resentido, hermano, resentido con algún predicador, resentido con mi supervisor, con mis padres, con lo que sea, cuando la Biblia aborde esos temas, lo más seguro es que yo voy a poner una barrera. Y por favor, de eso no me hablen a mí. Es que usted, porque no saben lo que yo he vivido. Entonces la palabra no llega y no cumple su propósito. ¿Están aquí todavía ustedes, hermanos? Y entonces están los que escuchan con resentimiento. El tercer grupo son los que oyen con corazón, los que oyen con rebeldía. Luego están los resentidos, los que oyen con resentimiento. Su oído está enfermo porque fueron heridos por alguien, porque oyen con el filtro de su dolor. Y es que lo que pasa es que usted nunca ha aguantado hambre, le dicen a los pastores, ¿verdad? Es que usted nunca ha vivido lo que yo he vivido. Y son personas que no pueden recibir la palabra porque ellos están diciendo: si usted tuviera los problemas que yo he tenido, si a usted lo hubieran abandonado chiquito, es que si a usted le hubiera pasado. Entonces son personas que todavía no han lidiado con su resentimiento. Y no importa si el mismo Espíritu de Dios, si el mismo Cristo se les aparece y les habla, ellos no pueden recibir lo que Dios tiene para ellos. Por eso el Señor dice: tengan cuidado como oyen. Tengan cuidado, tengan el discernimiento para oír. Pero también, mis amados hermanos, les tengo noticias. Están los que oyen con corazón limpio. Son los que ya se liberaron de todo prejuicio. Aquellos que vienen sin rebeldía. Aquellos que ya han perdonado a los que les hicieron daño y vienen y se presentan delante del Señor y dicen: Señor, que se haga tu voluntad, habla mi vida. Esos son los que, dice la Biblia, se les dará más. Aleluya. Me contaban de una hermana que vino al servicio, a uno de los servicios de la mañana el domingo, y el pastor estaba predicando y él mencionó algo. Él dijo: hermano, todo debe de empezar en casa. Uno tiene que, con sus hijos. ¿De qué te sirve ir a la iglesia si no estás trabajando en tu familia? Entonces, curiosamente, esta persona, aunque el tema era más para que usted ordene su vida y le dé tiempo a cada cosa, mira qué curioso, porque esta hermana el siguiente día dice: hermana, vamos a tener la reunión. Dice: no, porque ayer el pastor dijo que era mejor quedarse con la familia. Y entonces, ¿cómo es que esta señora oyó eso y nadie oyó eso? Es decir, todos oyeron lo mismo, pero todos lo que oyeron fue: hay que ordenar la vida, hay que tener un tiempo con los hijos, hay que tener un tiempo en su casa, hay que darle lugar a todo, al trabajo. Eso es lo que todos oyeron. Pero solo ella oyó que yo me quedo en casa porque el pastor dijo. Entonces la pregunta que yo me hacía cuando escuchaba eso era precisamente eso: entonces, ¿con qué oído oye esta señora?
O sea que esta señora oye con un oído donde la iglesia le es estorbo, donde Dios le es estorbo, como que si Dios le está echando a perder su familia. O sea, cualquier persona que piense así todavía no es nacido de nuevo, porque la Biblia también dice que todo tiene su tiempo. Todo lo que está debajo del sol tiene su hora, porque Dios no se contradice. Pero como el oído debe estar sano para aplicar la palabra apropiadamente. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Los que oyen mal están los que oyen con corazón limpio y que saben que no basta con oír, ellos tienen que discernir, tienen que distinguir la diferencia. Los que oyen mal, llegan momentos tan críticos, y creo que esto me importa que usted lo sepa, porque llegan momentos tan críticos en la vida donde el que viene oyendo mal ya hace mucho tiempo, llega un momento donde llaman castigo a lo que Dios llama proceso. Y cuando Dios los está metiendo en un proceso, ellos piensan que Dios está enojado con ellos, ellos piensan que Dios se ha olvidado de ellos, ellos piensan, porque ya tienen tanto rato viniendo a la iglesia e interpretando mal todo lo que Dios dice, que cuando le empieza a llover sobre mojado, la interpretación que ellos le dan a las crisis es que Dios quizás me quiere matar, es que quizás le caí mal a Dios, porque esto es un ejercicio. Aquel que tiene un oído dócil, aquel que siempre le dice: Señor, háblame, que tu siervo oye, aquel que ha renunciado a la rebeldía, a los prejuicios, ya perdonó. Esa persona es a la que Dios le da más. Pero cuando alguien ha estado con un oído enfermo, cuando le llega la crisis, piensan que Dios los está castigando, cuando lo que Dios está haciendo es procesándolos para darle mayor gloria, para darte mayor bendición. Lo que Dios está haciendo es cubriéndote las espaldas para que en el futuro no fracases. Mire, hermano, yo he visto cosas extrañas en esto de los oídos sanos y oídos enfermos. Yo he visto cosas raras. Le voy a mencionar por lo menos 3 cosas raras que yo he visto. Una, cuando se habla de ayudar al prójimo, siempre surgen los que se sientan a esperar la ayuda. Es bien curioso, hermanos. Somos llamados a ayudar al prójimo, y hasta se paran en la puerta a ver quién me ayuda. Sí, oyen al revés las cosas. Yo he visto cosas raras. También he visto cuando se habla del perdón, siempre aparecen los más bandidos y los más injustos exigiendo que los perdonen. Y la palabra fue que si alguien hace algo que te dañó, eres llamado a perdonar. Y ya viene aquel que le ha sido como 15 veces infiel a la esposa, ya llega exigiendo, sin haberse arrepentido, ya exigiendo. Ya oíste al pastor, ¿verdad? Así que me tienes que perdonar. ¿Y qué diablos estaba oyendo digo yo? Lo oyó todo al revés. Es decir, que escuchamos la misma palabra, pero al revés. Bueno, fíjese que a mí hasta me han escrito: pastor, ¿y usted cuándo va a predicar del perdón?, me dice. Yo digo: cuando el Señor quiera. Pero muchas veces las personas que están diciendo eso, lo que quieren es un poquito de ayuda para que les perdonen sin haberse arrepentido, porque el que se arrepiente siempre da frutos y no va a necesitar la ayuda de ningún pastor. De que mire, hable con mi esposo para que me crea. No necesitas que yo hable con tu esposo o con tu esposa. Si te has arrepentido y ya viste que las cosas no fueron bien y te has arrepentido, pues vas a dar frutos. ¿Y qué va a pasar? Que después de 2, 3, 4 años tu cónyuge va a creer en ti.
No necesitas que yo le vaya a decir algo. Pero el que no se ha arrepentido dice: dígale que me reciba de regreso. Y hay pastores que a veces hemos cometido el error que: mire, perdónelo, que él es el papá de sus hijos, la mamá de sus hijos, perdónela. Y ya se suaviza la cosa, pero a los días le pasa como la mujer de Oseas. ¿Sabe que he visto? Cosas raras que yo he visto. Le dije: he visto al egoísta buscando bases bíblicas para avanzar su agenda. He visto al machista apoyarse en la Biblia. He visto al oportunista utilizar el tema del amor, pero no para amar, sino para que lo amen. Y entonces yo digo: ¿y entonces qué están oyendo? ¿Qué pasó? El problema está en el oído. Mirad pues, dice el Señor, cómo oís. Porque esto, hermano, del evangelio dice: porque a todo el que tiene se le dará. Y si usted tiene el corazón limpio, el oído limpio, y cuando el Señor le da la palabra, la recibe, el Señor te va a seguir hablando, y te va a hablar a través de canciones, y te va a hablar a través de experiencias, y te va a seguir dando, 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 y te va a seguir dando. Pero el que tiene malo el oído y rehúsa, Dios ya no le habla, y no le habla. Y a ese le puede estar cayendo un rayo y él no entiende que Dios le está diciendo. ¿Se recuerda aquel hombre Balaam? Que Dios le dijo: no vayas, pero él insistió. Bueno, para hacerle la historia corta, terminó platicando con un burro. Estaba fregado este. Porque el burro le comienza a hablar y él, cualquiera de nosotros sensatos, sale corriendo ese asustado, man. Ya que un animal te empiece a hablar. Pero este ya no se asustaba. El burro le habla y él comienza a platicar con el burro. Porque cuando ya Dios no le habla. Y para las personas que tienen un oído enfermo, Dios no les habla. Y Dios manda una prueba. Y la mayoría de personas, yo no sé usted, pero a veces se me cruza una canción mundana. A ustedes no, ¿verdad? Ok, perdón. De repente se me cruza. No, y yo hay canciones que tengo años de no oírlas, porque yo soy de los 80, ¿ah? Y esa música casi ya no la ponen, ¿ah? Entonces, bueno, no sé, ustedes tal vez, pero a veces yo tengo ratos de no escuchar esa música. Y uno se levanta. ¿Le ha pasado a usted que se levanta con una canción en la mente? ¿Verdad que sí? Sí, dice la hermana. Los demás no vinieron muy honestos hoy. Pero fíjese que a veces me pasa eso. Y de repente, ¡pum!, en el dedito chiquito, yo: ay, Señor. Ay, pero yo entiendo rápido. Pero hay personas que ya se les quemó el carro, se le murió su perrito, se le enfermó la mujer, el niño, el jovencito, su hijo que está preso, y él todavía no entiende. Y Dios dice: tengan cuidado como oyen, porque aquellos que tienen, yo les voy a hablar más, y los que no tienen, aún lo que tienen se le quitará. Hay cierta sensibilidad, escúcheme, porque hay alguien aquí que necesita esta palabra. Hay una sensibilidad que Dios te la va a incrementar si eres sensible a lo que Dios está hablando. Y hay una sensibilidad que Dios puede quitarle a alguien si no se arrepiente inmediatamente. Y llega un momento donde ni el dolor, ni la muerte de un familiar, ni la angustia, nada le va a mover a buscar a Dios. Pero yo ahora estoy clamando para que el Señor vuelva los corazones a la sensibilidad del Espíritu, y todos podamos decirle: Señor, limpia mi oído. Quiero tener un oído sano. Aleluya. Yo voy a terminar con esto rápido. Los que tienen un oído sano también tienen una gran promesa. Los que tienen un oído sano, aquí en la misma porción que leímos, tienen una gran promesa. Porque dice: pero a los que tienen se les será dado mucho más. Los que tienen luz tendrán más claridad al leer la palabra. Los que quieren honrar a Dios serán más inspirados por el Señor para honrarle. Los que buscan servir a Dios se van a deleitar mucho más sirviéndole al Señor. Los que aman la presencia de Dios serán visitados más y más por el Señor. Yo no sé si usted está recibiendo esta palabra.
Porque aquellos que saben oír, yo les voy a dar más, dice el Señor. ¿Cuántos queremos más del Señor? Y cuando somos sensibles, ¿qué dice? El que tiene luz, yo le voy a dar más luz. El que es sensible, yo le voy a dar más sensibilidad. A mí se me hace que cuando suene la final trompeta, solamente aquellos que han tenido un buen oído la van a escuchar, porque muchos no la van a oír. Si escuchares atentamente, dice Deuteronomio 28. Hermano, miren la promesa. Este es lo mismo que está hablando el Señor. Yo les voy a dar más. La promesa es: yo les voy a dar más. A los que saben oír mi palabra, yo les voy a dar más. A los que cuando escuchan la palabra, en lugar de repartirla, porque hay gente, el que tiene mal oído siempre está diciendo: uy, hoy hubiera venido la hermana fulana, ojalá se hubiera conectado la fulana aquella. Quiero ver si vino fulano, porque esta palabra creo que era para él. No, el que tiene buen oído dice: Señor, gracias porque me has hablado a mí. Y a eso el Señor dice: estoy a punto de darte más. Estoy a punto de darte más. Y hay personas que escuchan una alabanza y el Señor les ministra y son sensibles, y el Señor dice: hay una gran promesa para los que tienen oído dócil. El Señor dice: te voy a dar más y luego te voy a ministrar mejor. Y en lugar de tener sueños todos extraños en la noche, sí, porque hay sueños raros en las noches. Oiga, hermano, que me decía: no, hermano, yo solo sueños bien eróticos tengo, me dijo. Ah, pero ese no es ningún problema. ¿Y qué haces cuando te despiertas? Porque hay algunos bandidos que se despiertan y: Señor, me quiero volver a dormir para continuar, dicen. No, me dice, es una lucha que yo tengo, yo quiero deshacerme de todo eso. Entonces le digo: vas a recibir del Señor las fuerzas, porque estás actuando de la manera que Dios espera. Y la Biblia dice: si escuchares atentamente, en Deuteronomio 28, ustedes lo pueden leer en su casa: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, entonces bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas serán benditos. Bendita será en tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito serás al salir. Porque el que tiene buen oído tiene una gran promesa. Amas la presencia de Dios, te va a dar más. Has sido obediente en algún punto, el Señor te habló y fuiste obediente, te va a dar más. Y quizás la primera vez que empiezas a diezmar dices: ay, me voy a quedar sin estos $70. Pero dices: pero voy a obedecer. Y nadie se dio cuenta y lo diste. Y el Señor, como Él dice, el que escucha lo que y tiene, se le va a dar más. Aquel que tiene esa voluntad, se le va a dar más. Pero el que no tiene lo que piensa que tiene, se le quitará. Pero aquel que escucha, Jehová dice: derrotará a sus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra y en el país que Jehová juró de tus padres que te habría de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de sus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Un oído sano es un oído que no escucha con prejuicio, con resentimiento, sino que está dispuesto a aplicar apropiadamente la palabra de Dios. Y Dios te promete: yo te voy a dar más.
Quizás tengas poca fe, pero Dios dice, pero yo te voy a dar más. Quizás te ha revelado un poco, pero si sigues escuchando con alegría, el Señor te va a dar más revelación. Quizás fuiste sensible para extenderle la mano al que tenía hambre. ¿Sabes qué? El Señor te va a dar más. Porque aquellos que son con un oído sensible y tienen, se les dará más, dice el Señor. Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Dile: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es verdad. Mirad cómo oís, dice tu palabra. Porque a los que tienen tendrán más, y a los que no tienen, lo que piensan que tienen se les quitará. Señor, que tus bendiciones sobreabunden hoy. Que tus bendiciones sobreabunden hoy sobre aquellos que tienen oído dócil, aquellos que están escuchando tu palabra, aquellos que en algún momento tú les has reprendido y han tenido el oído dócil. Hoy, Señor, cumple tus promesas en ellos. Hoy cumple tus promesas en ellos. Los que están en casa de culto, Señor, cumple tus promesas en ellos. Porque lo que ellos han tenido, tú les aumentarás mucho más. Señor, aquellos que hoy tú has tocado, conviértelos de todo corazón a ti, en el nombre de Jesús.